Con la hora de llegada sería, en el caso del primer cliente, si el reloj comienza a las 0 horas y el tiempo que tardó en llegar el primer cliente fueron 0.8 minutos, entonces el cliente llegó a las 0.89 horas, es decir, estas 0 horas más el tiempo que tardó en llegar. Para mi segundo cliente sería la hora a la que llegó el cliente anterior más el tiempo que transcurrió entre el cliente 1 y el cliente 2. Para el tercer cliente se repite otra vez la hora a la que llegó el segundo más el tiempo que tardó el tercer cliente en llegar. Entonces, esto velo como un reloj. Primer cliente llegó a las 0.89, segundo cliente al 1.8, tercer cliente a las 3.23, cuarto cliente a las 5.26. Pero acuérdate que esto está medido en minutos. ¿Hasta en qué punto vamos a parar? En este caso me piden simular el sistema por 40 horas. 40 horas a cuánto equivale en minutos. Equivaldría a 2400. Entonces yo quiero hacer la simulación hasta que la hora de llegada sea 2400 o lo más cercano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a extender esto hasta que esta hora de llegada sea 2400. Entonces vamos a ocupar bastantes filas y eso implica que también hay que ocupar pues bastantes números aleatorios. Estas, como son fórmulas, se pueden arrastrar sin problema. Lo que va a hacer falta es estos números aleatorios que tienen fórmula, los vamos a copiar y aquí los vamos a pegar como valores. Se pueden dejar como fórmula y que estén fluctuando constantemente, pero también necesitamos que estén estáticos al principio para poder evaluar si las fórmulas que estamos escribiendo están correctas. Ya una vez que están correctas las fórmulas, puedes cambiar por números aleatorios que cambien constantemente. Aquí puedo ver que con 326 clientes van 1900 minutos, entonces todavía me falta más. Aquí vamos a ver hasta ese punto cómo va. Ya hice hasta 423 clientes y aquí puedo ver de que las 40 horas de simulación se cumplen como por aquí. Si soy muy exacto, significa que el cliente 389 ya no entra en la simulación, entonces cortaría hasta el 388. Y si yo cambio los números aleatorios, puede entonces de que yo obtenga un poco más o un poco menos de clientes. Aquí puedo ver que ahora llegó hasta el cliente 392. Para poder visualizar un poco más fácil hasta qué punto va a llegar, vamos a ocupar una característica de Excel para que me diga solamente en qué punto debo considerar, y vamos a ocupar formato condicional. Queremos resaltar reglas de celdas que sean menores que, y en este caso, bueno, menor que no, quiero las de mayor que. Inicio, vamos a mencionar reglas de celdas, mayor que 2400. Entonces cualquier celda que sea a partir de 2400 me la va a pintar de color rojo, y así ya puedo ver fácilmente hasta qué punto llega la simulación. Aquí puedo ver que llegan hasta el cliente 392. Entonces hasta aquí únicamente tenemos llegadas de clientes. Digamos que en esta réplica tenemos 392 clientes. Si tú lo haces en tu computadora vas a ver que vas a tener un número diferente, pero conforme hagas la repetición pues va a llegar a un punto en donde vamos a llegar a un punto intermedio entre tus datos y los míos. Entonces hasta aquí tenemos la llegada del cliente. Entonces llegó el primer cliente, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que ver
si el cajero está libre o está ocupado. Como tenemos igual dos eventos, inicio del servicio y fin del servicio, pues vamos a requerir también agregar dos relojes. La hora a la que inicia el servicio y la hora a la que termina. Como también es un reloj, pues vamos a manejar un valor inicial de 0. ¿A qué hora debe de iniciar el servicio del primer cliente? Pues como es el primer cliente y que el sistema está vacío, tiene que llegar a la misma hora. Entonces este cliente iniciará su servicio a las 11:55. ¿Qué pasa? ¿Y a qué hora termina el servicio? Sería la hora a la que llegó más el tiempo que tardaron en atenderlo. A este cliente tardaron en atenderlo 3.6 minutos, por lo tanto acabó a las 15:18. ¿Qué pasa con el segundo cliente? El segundo cliente llegó a las 28:44, pero acabó el cliente anterior a las 15:18. Llegó después de que terminara, por lo tanto este cliente va a encontrar el cajero vacío. Entonces, al momento que llega, puede iniciar a ser atendido. ¿A qué hora terminó? Llegó a las 28:44 y tardan en atenderlo 1.64. Entonces sería la hora a la que llegó más el tiempo que tardaron en atenderlo. Tercer cliente. Mi tercer cliente llega a las 31.78 y el cliente anterior salió a las 30:08. Entonces igual, llega y en ese mismo momento empiezan a atenderlo. ¿A qué hora acaba su servicio? La hora a la que llegó más tiempo de servicio. Aquí puedes ver que la hora de fin de servicio sigue la misma fórmula. Entonces el fin de servicio sería inicio de servicio más el tiempo que tardaron en atenderlo. Entonces esto ya lo podemos arrastrar. ¿Qué pasa con el cuarto cliente? El cuarto cliente llega en el minuto 36.96 y el anterior acabó en el 34:16. Entonces puede llegar y ser atendido al mismo tiempo. Cuarto cliente llega a las 40.54, pero el cliente anterior acaba en el 40.81, es decir, llegó un poquito antes de que acabara el cliente anterior. Tiene que esperarse. Entonces, ¿cuándo puede empezar a ser atendido? Cuando el cliente anterior se vaya, y eso ocurre en el minuto 40.81. Pues para poder automatizar esto, vamos a ocupar fórmulas de Excel que sean condicionales. Entonces, ¿cómo quedaría? Si la hora a la que llega el cliente es mayor que la hora a la que terminó el cliente anterior, entonces su servicio inicia a la hora que llegó. Si no, va a iniciar cuando el cliente anterior termine. Aquí puedo ver que la hora a la que llegó, 11:55, es la misma hora a la que termina. Si esto lo arrastro, aquí puedo ver de que el quinto cliente tiene que hacer un pequeño tiempo de espera. Llega en el 40.54 y tiene que esperarse hasta el 40.81 para poder ser atendido. Entonces, esto ya lo podemos arrastrar. Ya una vez que el cliente sale del sistema, una vez que el cliente termina de ser atendido, ya sale del sistema. Por lo tanto, la simulación de este sistema ya está determinada. Solamente necesito algunos cálculos adicionales pues para poder responder estas preguntas.
Primero me piden determinar la simulación por 40 horas. Entonces ya vi que la simulación tengo que hacerla por 2004 en 2 minutos. Pues hasta ahí ya está. Eso me va a indicar qué tantos datos voy a considerar. El siguiente me piden determinar cuál es el tiempo promedio en la fila. ¿Cómo calculo el tiempo en la fila? El tiempo en la fila sería la diferencia que existe entre la hora a la que llegó y el inicio del servicio. Sería hora de inicio del servicio menos la hora de llegada. Los primeros clientes, pues, cuando llegan, encuentran el cajero vacío, por eso el tiempo en la fila es de 0. Pero aquí podemos ver que el quinto cliente tuvo que esperarse del 40.54 al 40.81, por lo tanto hizo una espera de 0.27 minutos. Esto lo podemos arrastrar. Ahora esto pues son minutos o son tiempos individuales. A mí lo que me piden es encontrar el tiempo promedio en la fila. Entonces sería equivalente a calcular el promedio de todos estos datos hasta aquí. Aquí puedo ver que el promedio es de 1.15 minutos, pero eso va a fluctuar de una réplica a otra. Esta hoja sería una sola réplica porque nada más lo estoy haciendo una sola vez. Tú tienes otros datos y entonces ese valor va a ser diferente. Entonces aquí la importancia va a ser que hagamos diferentes réplicas para nosotros poder reportar entonces un promedio de promedios, para que sea más preciso el dato que vamos a reportar. Entonces sería calcular el promedio tal cual, como una fórmula sencilla. La otra forma es calcular el promedio, pero básicamente sería en tiempo real. Ver cómo cambia el promedio conforme los clientes van llegando. Entonces, en esta columna vamos a calcular tiempo promedio en la fila. Entonces yo quiero un promedio de una columna de datos. Sería, en el caso del primer dato, sería nada más el promedio desde el cliente 1 hasta el cliente 1. Para hacer eso, selecciono la primera celda y con 2 puntos, porque al final va a ser un intervalo, me dice desde dónde llega hasta dónde llega. Y cierro con un paréntesis. Pero como esta celda la voy a arrastrar, lo que quiero que permanezca estático solamente es la primera celda del rango de datos. Entonces esta la voy a bloquear y así ya la puedo arrastrar. Entonces aquí puedo ver que hasta el cliente 8 el promedio es de 0.3 minutos, y aquí puedes ver cómo el promedio va fluctuando conforme llegan los clientes. Va desde 0, de ahí va aumentando, luego otra vez vuelve a disminuir. Y si esto lo corres hasta el último valor, vas a observar que el promedio pues realmente va a ir fluctuando, va a ir subiendo y bajando. Pues para poderlo ver mejor representado, este promedio lo podemos calcular, lo podemos graficar y podemos evaluar cómo es el comportamiento de esta variable en el transcurso del tiempo. Aquí podemos ver cómo el promedio en la fila, conforme pasa el tiempo, va aumentando, vuelve a disminuir, parece que llega a un punto estable durante un periodo largo del tiempo y otra vez vuelve a aumentar. Si yo cambiara los números aleatorios, podría ver entonces de que el comportamiento de la gráfica puede ser totalmente diferente. Entonces el promedio que tú reportarías sea diferente al que yo reportaría. Entonces ahí la importancia de hacer diferentes réplicas y reportar el promedio de esos valores. Porque si tú le dices a tu cliente, sabes que el tiempo promedio en la fila es de 1.1 minutos, y yo vuelvo a hacer otra réplica y me sale que a lo mejor ahora subió a 1.5 minutos, o a lo mejor me dio 0.9 minutos, tu cliente te va a decir que le echaste mentiras.
Y realmente no es cierto, porque si cualquiera que haya estudiado estadística sabe que la naturaleza de estas variables es aleatoria y por lo tanto no siempre es un valor constante, no va a ser un valor fijo. Entonces hasta aquí ya podemos responder casi la primera pregunta. Aquí podría decir que mi tiempo promedio en la fila es de 1.14 minutos, pero solamente de una réplica. Este dato tenía que guardarlo para hacer diferentes réplicas. Obviamente en estadística sabes de que entre más datos tengas, la precisión aumenta. Ya la importancia de hacer diferentes réplicas y la cantidad de datos que sea suficiente. Ya después habría una forma de determinar cuál sería la longitud apropiada de la simulación y cuántos datos se necesitan. Y para poder calcular esto, igual vamos a ocupar una gráfica de este tipo, pero eso ya lo vamos a ver en otro tema. Aquí me dio mi primer tiempo en la fila fue de 1.14 y aquí lo voy a guardar y vamos a hacer 10 réplicas y al final vamos a reportar cuál es el promedio de esos tiempos y también podemos ocupar mi desviación estándar y así lo que vamos a reportar va a ser el tiempo promedio en la fila tiene una media de tanto con una desviación de tanto, o en su defecto reportarlo como un intervalo. El tiempo promedio en la fila es de tantos minutos más o menos un extra. Esto es respecto a la primera pregunta. Ahora para la segunda, me dicen que el costo de tener un cliente haciendo fila es de 5 pesos por hora por cliente. Entonces necesito yo multiplicar, para calcular el costo de hacer fila, será multiplicar el tiempo en la fila por su respectivo costo. El costo me lo están dando en 5 pesos por hora y yo lo que necesito es sacar el costo por minuto para poderlo multiplicar de forma directa. Entonces sería dividir 5 pesos entre 60 minutos. Me daría un costo de 0.08 pesos por minuto. ¿Cuánto me cuesta el primer cliente? El tiempo que pasó en la fila por el respectivo costo, que es un costo fijo. Ya esto lo puedo arrastrar y aquí puedo ver cuáles son los costos individuales de cada cliente. Y aquí pueden salir dos preguntas: ¿cuál es el costo total del sistema? ¿Y cuál es el costo de operación del sistema por cliente? Aquí me piden el costo total del cliente. Entonces yo lo que necesito es, para reportar, necesito la suma de toda esta columna. Costo de operación por cliente, aquí sería costo total. Necesito que me acumule esos valores o la suma. Quiero una sumatoria de esta celda hasta la misma celda, pero esta la voy a fijar para que cuando la arrastre no se mueva. Entonces, si en 40 horas fueron 392 clientes, el tiempo promedio fue de 1.15 minutos y mi costo total fue de 37.45 pesos. Es lo que me cuesta en esta réplica tener clientes esperando. Esto es respecto a la primera réplica. Para hacer la segunda réplica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a cambiar esos valores. Voy a cambiar mis números aleatorios. Entonces pego valores. Y vuelvo a verificar hasta qué punto llegaría la simulación. Aquí sería hasta el cliente 368. Fue un tiempo promedio en la fila de 1.38 y un costo de 22.27.
y aquí sería repetir el mismo proceso hasta tener mis 10 réplicas. Bien, entonces ya después de 10 réplicas, esos fueron los datos que me salieron a mí. A ti te van a salir números diferentes, pero deben de oscilar entre esos valores. Entonces podemos concluir que el tiempo promedio en la fila es de 1.02 minutos en promedio, con una desviación de 0.2 minutos, y que mi costo de operación del sistema, o el costo de tener clientes esperando, es de 29.7 pesos por cliente por toda la jornada de operación de 40 horas, con una desviación de 11.4. También podemos reportar estos datos en forma de intervalo de confianza. Asumiendo que los valores siguen una distribución normal, podemos calcular el intervalo de confianza para mi distribución normal. Vamos a poner un alfa del 0.05. Mi distribución estándar es de 0.2 para el tiempo promedio en la fila, y el tamaño en ese caso fue de 10 clientes. Este intervalo sería el más menos. Podríamos concluir entonces de que el intervalo de confianza sería de 1.02 minutos más menos 0.13 minutos, y esa respuesta es más fácil de procesar para el cliente. En el caso del costo, serían 29.73 pesos más menos 6.84. Pero obviamente esta fórmula solamente suponiendo que los datos se siguen una distribución normal. Habría que hacer una prueba de bondad de ajuste de esos datos para determinar qué distribución de probabilidad se asocia a estos datos. Pero obviamente todos sabemos que con 10 datos sacar una distribución de probabilidad pues sería un poco complicado. Necesitamos más datos, y ya sabes que para tener una buena muestra, una muestra grande, pues requieres que sean al menos 30 datos. Entonces, para que la muestra o el valor a reportar sea un poco más preciso, teníamos que tener una buena muestra de datos, es decir, unas 30 réplicas, para que se pueda determinar la distribución de probabilidad asociada a esta variable y otra distribución asociada a esta variable, y así poder reportar. Pues ya diríamos que con esto ya podemos reportar la respuesta a esta pregunta, y hasta aquí terminaría.